Hola viajeros, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a hablar de dinero, un tema que nos preocupa a todos y que es fundamental a la hora de planificar nuestros viajes, ya sea para elegir destino, elegir alojamiento, saber qué actividades vamos a poder hacer o no. Y es que una de las preguntas que más me habéis hecho en los últimos años, ya sea a través del blog o de redes sociales, ha sido sobre precios, qué ciudades son más caras, más baratas, cuánto me va a costar viajar por un determinado país. Para responder a estas preguntas he decidido hacer un vídeo en el que voy a analizar los precios de todos los países europeos, vistos desde un punto de vista de un presupuesto mochilero, y dividirlos en 5 categorías, en virtud del dinero que vamos a necesitar a diario para poder movernos por cada uno de ellos. Estas categorías van a abarcar desde los países más económicos de todo el continente, en los que tan solo necesitamos unos 20 euros al día para poder viajar, hasta los más caros, en los que como mínimo vamos a necesitar 70 o 80 euros de presupuesto. Así que nada, no me enrollo más y empezamos. Bueno, empezamos esta clasificación de países hablando de España, un país que a nivel europeo consideraría un precio medio. Es cierto que si nos vamos a las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, vamos a necesitar un presupuesto algo mayor, pero en general es un destino el que sigue siendo relativamente asequible el salir a tomar algo, ir a una terraza. El transporte no es tan caro como otros países europeos, con lo cual vamos a dejarlo aquí. Seguimos con Portugal, un país que es más barato que España, sobre todo si tenemos en cuenta las grandes ciudades. Madrid, Barcelona son más caras que Lisboa, Porto, pero a nivel global creo que ya no hay tanta diferencia como la que a lo mejor había hace 15 o 20 años, por lo que vamos a dejar a Portugal en un país de precio medio. Seguimos con Andorra, un destino muy visitado sobre todo por los amantes de los deportes de invierno, del esquí, los amantes de la naturaleza, un país precioso, pero que a nivel de precios creo que es más caro que España y Portugal. Vamos a clasificarlo como un país caro. Francia es un país que yo calificaría también como caro. Si pensamos, por ejemplo, en ciudades como París, en el precio de los trenes, en todo el país, más caros que en España. Lo bueno de una ciudad grande como París es que ofrece muchas alternativas. A lo mejor podemos encontrar alojamiento más económico en algún barrio de las afueras, o siempre podemos encontrar restaurantes de comida rápida, pero en general creo que Francia no es uno de los países más caros de Europa, pero lo calificaría como un destino pues que bueno, necesitaríamos, hemos dicho, unos 50-70 euros de presupuesto diario para poder disfrutar del viaje. Los países del llamado Benelux, ¿no? Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, Holanda, son países donde vamos a encontrar unos precios muy similares a los de Francia. Son destinos caros, no excesivamente caros, siempre vamos a poder encontrar alguna alternativa algo más económica, pero con unos precios superiores a los que encontramos en el sur de Europa o bueno, en el Reino Unido. Si vamos a grandes ciudades como puede ser Londres, Manchester, Birmingham, nos va a suceder algo parecido que en París. Son ciudades caras, tienen una oferta enorme en cuanto a restauración, alojamientos, con lo cual siempre vamos a encontrar alguna opción algo más asequible, pero por lo general son destinos caros. En Reino Unido, por ejemplo, el tren es bastante caro, el autobús más barato, pero a nivel global lo calificaría como país, un país caro. Irlanda tenía la duda si incluirlo dentro de los países pues, de precio medio, como pueda ser España, o incluirlo dentro de los países caros. Creo que va a ser esta la opción, sobre todo pensando, bueno, en mi experiencia en Dublín, recuerdo que a priori no parecía una ciudad tan cara como Londres, París, pero sí es cierto que salir, por ejemplo, a tomar algo en Dublín es mucho más caro de lo que puede ser en España. Una cerveza Guinness en Dublín va a costar prácticamente el doble que lo que te puede costar una cerveza en cualquier terraza de Madrid. Vamos ahora con Islandia. Islandia es un país precioso en cuanto a naturaleza, os digo, pero es un destino que tenemos que calificar como muy caro. Llegas allí y bueno, hay un montón de alternativas en cuanto a excursiones, que sí avistamiento de ballenas, que sí visita de los glaciares, volcanes, excursiones en 4x4. Con lo cual es un destino al que es imposible pues, llegar allí e intentar controlar los gastos, porque cualquier cosa que hagas va a hacer que el presupuesto se eleve bastante. Ya que estoy aquí voy a incluir Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia como países muy caros. Es cierto que quizá Noruega sea el más caro de todos, luego en Suecia,
Finlandia, Dinamarca, los precios bajan un poco, pero siguen siendo destinos en los que como mínimo vamos a necesitar unos 70-80 euros diarios. Tanto Suiza como Liechtenstein son países muy caros. También es muy caro Mónaco. De hecho, es un destino en el que la gente intenta no pasar la noche. Al ser una ciudad-estado que se puede visitar prácticamente en un día, la gente suele dormir tanto en Francia como en Italia para intentar ahorrarse el hotel en Mónaco porque son realmente caros. Italia es un país que le sucede algo similar a lo que ocurre en España, quizá más acentuado, y es el hecho de la diferencia de precios que hay entre el norte y el sur. Si pensamos en los precios de regiones del norte, ciudades muy turísticas como Venecia, Roma, y lo comparamos con el sur del país, incluso grandes ciudades como Nápoles, vamos a encontrar diferencias considerables. Pero si pensamos en el país en su totalidad, yo creo que podemos compararlo a España, un país de precio medio, y lo mismo digo de San Marino y el Vaticano. Ya que estamos aquí, seguimos con el Mediterráneo, Grecia. En Grecia también vamos a encontrar una diferencia enorme entre la Grecia continental, Atenas, Tesalónica, y si nos vamos a las islas, si planeamos un viaje por Santorini, Mykonos, son islas realmente caras. Sin embargo, la Grecia continental, más allá de estas islas, tiene precios bastante asequibles. Entonces, bueno, Grecia lo vamos a dejar aquí en un término medio, similar a España, Italia, quizás se asemeja más a los precios de Portugal. Vamos a terminar con el Mediterráneo, con las islas, bueno, Malta y Chipre. Vamos a incluirlas también en países de precio medio. Son algo más baratos que España, tampoco hay unas diferencias enormes, sobre todo si tenemos en cuenta que son países muy turísticos y los visitamos en temporada alta. Vamos a ver ahora, por ejemplo, Alemania. Alemania es un país que tiene fama de caro, pero sinceramente no creo que lo sea tanto como los países escandinavos, pues Suecia, Noruega. Vamos a dejarlo en simplemente caro, a secas. Yo creo que con 50-70 euros diarios en Alemania tenemos más que suficiente. Es cierto que si visitamos, por ejemplo, la zona de los Alpes, del Tirol, de localidades como Hallstatt o Innsbruck, el presupuesto se va a disparar, es una zona bastante cara. Pero en comparación a esta zona, Viena, la capital, sí que tiene opciones más económicas. Con lo cual voy a dejar aquí Viena en Austria al nivel de Francia, Alemania. Vamos a irnos un poquito más al este, por ejemplo, venga, vamos a ver Polonia. Creo que va a inaugurar la categoría de países asequibles. Es cierto que ya no es tan barato como era a lo mejor hace 10 o 15 años, los precios están subiendo un poco, pero Polonia sigue siendo un país muy accesible. Podemos, no sé, ir a un restaurante a Varsovia a comer muy bien por 8 o 10 euros, y algo muy parecido nos va a ocurrir en los países bálticos. Lituania, Letonia, Estonia. Es cierto que Estonia puede ser un poquito más caro, pero por lo general son países que viniendo, por ejemplo, desde España nos van a resultar más económicos y son destinos muy interesantes que recomiendo, tienen mucho que ofrecer y a nivel de precios no suponen un gasto importante. En República Checa, Eslovaquia y Hungría son países que están creciendo mucho turísticamente, sobre todo ciudades como Praga, Budapest, con lo cual se están encareciendo, pero actualmente siguen siendo destinos que podríamos considerar como asequibles. Y lo mismo ocurre en Eslovenia, Croacia y Montenegro. Los tres países, entre comillas, más caros de los Balcanes, porque son también los más turísticos. En estos países, sobre todo en Montenegro y Croacia, hay una gran diferencia en la época del año en la que vayamos. Si por ejemplo visitamos ciudades muy turísticas como Dubrovnik o Kotor, y vamos en julio o agosto, es posible que incluso podríamos considerarlas como ciudades caras. Sin embargo, si vamos, por ejemplo, en mayo, junio o ya en septiembre, vamos a encontrar precios muy razonables y más parecidos a los que encontraríamos en el interior del país, donde todo resulta mucho más barato, así que los vamos a dejar como asequibles. Asequible también me parece Rusia. Muchas veces se hace referencia a Rusia, cuando se habla de Moscú, San Petersburgo, como un país muy caro, y esto creo que es una verdad a medias. Siempre, por ejemplo, se habla de que Moscú es una de las ciudades con más millonarios del mundo. Esto es cierto, pero si tenemos en cuenta que Moscú tiene una población de 8 o 10 millones de habitantes, es una de las ciudades más pobladas del mundo, con lo cual es normal pues, que también haya un amplio número de millonarios. Y yo creo que efectivamente es una ciudad cara, pero desde el punto de vista de vivir allí para un ruso, con un salario ruso, y sobre todo si comparamos Moscú con otras ciudades a 300-400 kilómetros, donde a lo mejor el precio de la vivienda o el alquiler es mucho más económico,
Pero eso desde un punto de vista turístico no es tan importante. Yo, por ejemplo, no sé, he comido en restaurantes cerca de la Plaza Roja por 10-12 euros muy bien. El metro de Moscú creo que cuesta 60-70 céntimos el trayecto. Y bueno, en general yo no diría que Rusia es un país caro ni mucho menos. Otro país que considero asequible es Turquía. No es cierto que Estambul es una ciudad que da para muchos hoteles lujosos, restaurantes con vistas al Bósforo, pero igualmente podemos encontrar alternativas de restaurantes de comida local por 4 o 5 euros y en general no diría para nada que la parte europea de Turquía es cara, ya si vamos a la parte asiática muchísimo más barata. Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, son países que todavía no están tan abiertos al turismo. Yo creo que con un presupuesto de 20 euros perfectamente podemos encontrar alojamiento, ir a algún restaurante. Rumanía y Bulgaria sucede algo muy similar, incluso en las capitales. Y ya bueno, si vamos a las zonas rurales los precios bajan muchísimo más. Tanto Bosnia como Serbia, Kosovo, Albania y Macedonia del Norte son países que si los visitamos al principio va a ser un lío porque cada uno tiene su propia moneda, pero en cuanto empecemos a hacer el cambio de la moneda local a euros o dólares, vamos a darnos cuenta de lo barato que son estos países y realmente suponen un alivio, ya que pues prácticamente podemos viajar por ellos, utilizando transporte público, yendo a restaurantes locales sin prácticamente tener que preocuparnos por el dinero. Y esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, recordad darle a like, suscribiros al canal, darle a la campanita para recibir todas las notificaciones y decidme en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos con este contenido relacionado con precios. Así que nada, os leo muy atentamente en los comentarios. Gracias por estar ahí. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.